la agenda que estamos haciendo, me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, y quiero con eso significar el gran esfuerzo del equipo de trabajo del Defensor del Pueblo, que es realmente el que hace posible que hoy estemos aquí parados frente a ustedes. A las autoridades que hacen posible que el Defensor pueda presentarse, gracias por recibirnos en la provincia, y desde las 7 de la mañana estoy agotando una jornada que implica medios de comunicación, el izamiento de la bandera, recorrido por las calles del barrio donde está el liceo, de Fe y Alegría, aquí en el parque que estaba, y hoy estoy ahora con ustedes justamente como la primera actividad formal ya del Defensor en una presentación aquí en San Juan de la Maguana. Por eso significo las gracias de manera humilde como servidor público. Es muy importante para nosotros salir al territorio y poder de esa manera generar una relación directa con el ciudadano y ciudadana, que es lo que corresponde a un defensor del pueblo junto a su equipo, y ahí quiero aprovechar. Justamente la ruta de los derechos es ese esfuerzo de este equipo, del defensor, de poder entender la dinámica de cada provincia, y para con ello hemos desplegado desde el mes de septiembre al mes de diciembre una jornada lunes y viernes visitando cada provincia de la República Dominicana. Ahí en el Parque Central no solamente está el defensor, tomamos reclamaciones y quejas en la Feria de los Derechos, sino que está Protecom, está Senasa, está el Club Solidario, está Jubilaciones y Pensiones, entre otras instituciones, porque así como el defensor oficializa, media, también tiene que hacer el uso efectivo de su autoridad constitucional para que las instituciones hagan lo que le correspondan y no asumir espacios que le corresponden a la institución, porque entonces eso sería demagogia y nosotros no hacemos eso. Ahora bien, ¿qué es el defensor del pueblo? Es la primera pregunta. Y nosotros tenemos una función clara, que es defender los derechos del ciudadano frente a la administración del Estado, y además de cualquier entidad prestadora de servicios públicos. Y se quedan pensando que es una clínica presta el derecho a la salud, pero también un hospital. Un colegio presta el derecho a la educación, pero también un liceo. Justamente esa dinámica de poder tener en una institución la capacidad de fiscalizar la administración pública independientemente del prestador es lo que hace el defensor del pueblo. Y por eso, una definición clara es que somos un órgano de control externo de tipo constitucional que lo que busca es la gestión pública, pero para un enfoque de cumplimiento gubernamental. Eso es que cada quien haga lo que le corresponda. Si cada institución hiciera lo que le correspondiera, no hubiese necesidad de un defensor del pueblo. Pero como no pasa, en algunos casos, ahí entra la función del defensor del pueblo más clara. Y nuestra responsabilidad termina siendo justamente trabajar para que el ciudadano pueda tener desde una perspectiva de los derechos humanos lo que le corresponda. ¿Y por qué significa desde la perspectiva de los derechos humanos? Una pensión no es un favor. Un seguro de salud no es un favor. Un cupo en una escuela no es un favor. No es en base a relaciones primarias que tiene que llegar. Es un derecho. Y para eso justamente la Constitución consagra 32 derechos fundamentales, que son los que el defensor sale a defender cada día, y 7 deberes fundamentales. Por eso le doy las gracias a la gobernadora que se integra. Nosotros asumimos justamente este esfuerzo de hacer posible que esta institución pueda ser garante de esa buena administración para con ello los derechos fundamentales. Nuestro objetivo como tal, le pido un fuerte aplauso a la gobernadora, que nos presta su casa y nos da todo el apoyo que nos ha dado el día de hoy, incluso estuvo con nosotros pisando la bandera. Nuestro objetivo, indiscutiblemente, es contribuir a empoderar al pueblo en cuanto a todos sus derechos, porque ese es el contrato social que tenemos que hacer todos los dominicanos y todas las dominicanas. Como les digo, nosotros no creemos en favores, creemos en derechos. Y para eso nosotros necesitamos que se respeten esos derechos fundamentales por cada una de las instituciones. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al transporte, derecho a la vivienda, para solo mencionar 5 de los 32. Justamente por eso la ley 1901, cuando define al defensor del pueblo en su artículo 5, dice que tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Pero su artículo 11 dice que no puede pertenecer a ningún partido
ni hacer actividades electorales. Solamente puede tener un ingreso que es la docencia, salvo este. Y eso lo cumple el titular de la institución. Y fue la razón por la que pude postularme y lograr 97.44 de 100 en un proceso tan competitivo que en la terna y en el Senado estaban presentes 2 diputados que habían sido diputados junto con los diputados que me evaluaron a mí. Pero gracias a Dios hubo una madurez de los partidos políticos y pudieron elegir un ciudadano dominicano que se ha formado para esto. Por eso estudié a nivel de doctorado, por eso tengo más de 25 años en administración pública, porque yo me formé para ser defensor. Por eso lo hago con la pasión que lo hago, y por eso siempre agradezco a mi equipo, porque hace posible justamente que nosotros podamos promover esos valores democráticos, pero el valor más esencial de cualquier servidor público, la meritocracia. Y eso es lo que debería ser parte de la elección de cada funcionario para una posición, porque si tuviese el mérito, fuese más corto la curva de aprendizaje y pudiera dar más para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Justamente, esa es la guía de nuestro camino para el bien común y esta parte de la conferencia que quiero hablarle el día de hoy. Ese ideal que nosotros cantamos en el artículo 7, y digo cantamos porque justamente me tocó hacer el proceso de las consultas y luego la redacción con un equipo, Adriano Miguel, Fernando Darío, Milton Rey Guevara y demás. Yo apenas como apoyo, terminó siendo esa configuración de qué era lo que se quería. Y ese Estado social y democrático de derecho es el estado de bienestar que habla la socialdemocracia. Eso implica política pública y lo vamos a ver y lo vamos a analizar, pero también implica mecanismos de participación social y por eso el defensor crea espacios y se lo voy a explicar. Además, tiene que rendir cuenta a todo servidor público y parte de mi presentación es rendirle cuenta a ustedes como ciudadanos, así como lo hacemos todos los años el 14 de junio en el Congreso a solicitud de nosotros. También lo hago aquí en cada audiencia que me presento porque es parte de la ética. También se requieren ustedes a rendirle cuenta. Cuando nosotros llegamos a la institución solamente llegaban apenas 1000 casos. Hoy en día nosotros tenemos entre reclamos, orientaciones y quejas promedio por año 10.000, 14.000 el mejor año. Cuando llegamos solamente el 12% de la administración pública respondía al defensor del pueblo. Hoy un 100% de los casos que el defensor notifica son respondidos. Y eso se debe a muchos esfuerzos e indiscutiblemente tiene que ver también con la configuración que se le dio a la institución. Por eso cuando me postulé hablaba de un garantizo, y eso era la Secretaría General robusta, basada en procesos. Y esos son atención al ciudadano, certificada por norma ISO de calidad, ISO, que es la más importante, pero también una certificación en antisoborno y el cumplimiento gubernamental, certificado de norma ISO. Nosotros no llegamos a otra cosa que no fuese a acreditar la institución y a legitimarla para poder lograr la magistratura moral. Eso que ustedes ven ahí no me lo manda la ley. La 1901 me manda a emitir un informe, a mandarlo a las cámaras, luego de la primera legislatura. A solicitud de nosotros vamos el 14 de junio y presentamos un informe de rendición de cuentas a los presidentes de la Cámara, a los senadores y diputados que se quieran escuchar, y el informe como tal también lo presentamos porque es parte. Viniendo para acá, recibí una carta del ministro de Hacienda certificando que nosotros somos el único órgano de poder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Eso implica que ni el Constitucional, ni la Suprema, ni el Tribunal Superior Electoral, ni la Junta Central Electoral, ni la Cámara de Cuentas tienen un nivel de cumplimiento desde el punto de vista financiero que tenemos nosotros. Pero no solamente eso. La Dirección de Ética Gubernamental nos califica en 99 y este mes logramos 100 puntos. ¿Por qué les explico eso? Aún no siendo miembro del Poder Ejecutivo, nosotros abrazamos cualquier principio ético y moral en la administración de los fondos públicos. Y es el esfuerzo del defensor justamente de ser un vigilante, pero tiene que ser de doble vía. Por eso puedo venir a buscarle los indicadores de resultados internos desde el punto de vista de la gestión que encabeza, pero también a decirle cómo se usan los fondos públicos, porque de eso también se trata todo esto. ¿Para qué? Para que el defensor del pueblo pueda hacer lo que hoy está haciendo. Y lo vieron con la posición frente al Intran y lo han visto frente a situaciones particulares como la ley del DNI, entre otras, donde el defensor ha fijado posición independientemente de las circunstancias y eso es un contrapeso del poder.
Esa es la parte que ha podido lograr el defensor del pueblo en este esfuerzo, porque hemos logrado controles efectivos, que es una herramienta indispensable para el buen gobierno, pero es un equilibrio necesario en una democracia, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es el bien común. Por eso notificamos comando de alguacil al primer ministro de Educación de la gestión del presidente Abinader, Furcal, porque tenía que indexar 28.200 pensiones de igual número de docentes, y se logró luego de una mediación. Por eso justamente nosotros hemos podido lograr título de propiedad en mediaciones solicitadas no solamente por el presidente, sino por la comunidad, para que campesinos puedan tener su título de propiedad cuando hablamos de colectividad. De manera individual, indiscutiblemente hemos podido impactar en diferentes acciones, y una de ellas tiene que ver con esa cárcel. Ahí había 242 personas en un espacio hecho para 40 personas. Era un sótano debajo de un destacamento, al lado de una cañada, donde no significaba ni para la Policía Nacional ni para el Ejército un lugar, pero tampoco estaba registrada la Dirección de Prisiones. Era en Villa Colina, Santo Domingo Este, que existía una cárcel donde había un hombre que apenas tenía un mes sin haber ido a un juez de paz, porque la esposa con un agente se confabularon para pedirle 500,000 pesos, viviendo junto a ellos, no siendo pareja. Justamente esa cárcel tenía un espacio que albergaba 15 personas, que cada persona pagaba diario 13,000 pesos. Esa es la microcorrupción que el defensor del pueblo también fiscaliza, la que se dio al canódromo cuando me agredieron, pero justamente se daba sobre el acto de corrupción que existían allá. Esa cárcel hoy está cerrada, y está cerrada ¿por qué? Por un recurso que hizo Defensa Pública con el defensor del pueblo, en conocimiento incluso del fiscal titular de la zona, Eduardo. Porque parte del esfuerzo del defensor también es aunar esfuerzo con todas las instituciones, y por eso ustedes tienen la institución del Poder Ejecutivo allá, independientemente sea un órgano autónomo independiente, también hay que aunar esfuerzo por construir una República Dominicana de todos y todas. Esa misma situación se dio en el canódromo, y ya ustedes saben las consecuencias, que incluso la coronela, por primera vez en República Dominicana, un civil en el exceso de sus funciones como servidor público, seguía adelante y hoy tiene su sentencia de 6 meses de prisión suspendida, pero penalmente por primera vez en la República Dominicana un servidor público asume con gallardía su institución y las consecuencias que corresponden. Y como les digo, en enero yo no puedo sentar a beber un maví con ella, comer una masita, pero el ejemplo se tenía que dar. Esto no es un tema personal, esto es un tema de crear una institución que sea un referente, y para eso también hay que buscar sus riesgos. Lo primero que nosotros hemos hecho es promoción de derechos humanos, porque justamente estábamos en el liceo, por eso se despliegan las conferencias y las charlas que se están dando, pero sobre todo la Constitución animada, que se la voy a enseñar más adelante. Pero al mismo tiempo somos una institución y son 12 millones de dominicanos. ¿Qué hemos hecho? Crear espacios de participación social como manda la Constitución de la República, como ejes estratégicos, y estos son las mesas comunitarias, para que todos los comunitarios tengan espacio en el defensor del pueblo de poder sindicar o especificar situaciones que están pasando en sus comunidades, y eso implica formación y un lineamiento claro desde el punto de vista institucional de cómo pueden organizarse en grupos de 9. Pero también el defensor universitario, para que los jóvenes tengan capacidad de poder expresar su realidad y sus necesidades o la vulneración de los derechos. El defensor escolar, que significa que estamos desde pequeña infancia, no solamente con la Constitución animada, sino promoviendo valores democráticos dentro de la escuela, que es algo que se nos ha perdido al haber eliminado la carrera, la materia de moral y cívica. Pero también tenemos el voluntariado, para que cualquier persona pueda participar en el defensor del pueblo sin necesidad de organizarse, sino siempre y específicamente a través del tiempo libre, con 5 elementos. Ahora, ¿cuál ha sido el elemento que ha cambiado el defensor del pueblo? Ha sido nuestra propuesta de valor. Y esa propuesta de valor se significa en un solo elemento que es claro para entender cuál es el cambio del defensor del pueblo: cumplimiento gubernamental, o lo que los norteamericanos le llaman government compliance. ¿Por qué? Porque a través del cumplimiento gubernamental, todas las instituciones, todos los ministerios, todas las direcciones harían lo que le corresponde, y lo que no, lo explicarían al ciudadano, porque también eso es esencial en la administración pública, la verdad. Si no le corresponde como derecho, ¿por qué?
es la explicación que estoy solicitando. Y muchas veces ni siquiera esa explicación nos la dan. Y es parte de la crítica también del defensor del pueblo. Ahora, para eso solamente tenemos el amparo de la Constitución, la ley y el reglamento que crea cada institución o el servicio o el bien que corresponde. Y es parte del análisis del defensor del pueblo ver el contexto general, porque muy probablemente me han visto, pero ahora quiero que vean una realidad que la ruta de los derechos nos permite ahora acercarnos y poder plantear a cada uno de ustedes. Porque al fin y al cabo, este esfuerzo es para afianzar la cultura democrática y profundizar la relación de ustedes con el Estado, empezando por nosotros, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Municipal, porque de eso se trata parte de lo que voy a hablar cuando yo estipulo justamente un plan de desarrollo que vaya más allá de un espacio temporal de gobierno. ¿Y por qué? Nosotros no creemos en el clientelismo y la demagogia. Nosotros vemos justamente una transformación de nuestra sociedad sobre la base de esos bienes y servicios que nos corresponden para poder desarrollarlo de manera plena. Una persona que llegó a 65 años no tiene la pensión. ¿Tiene que ir a mendigar a una persona por la pensión? No, le corresponde por derecho. O el tema de la salud. ¿Tengo yo que ir a negociar un medicamento cuando yo tengo una póliza de seguro? No, eso es un derecho. Y es parte de la crítica del defensor y no corresponde a ningún partido ni a ningún político. Porque todos somos sociedad. Y este es un problema que, por ejemplo, en la salud, data del 2001 con la ley 8701 de la Seguridad Social. Por lo tanto, todo el mundo ha gobernado y todo el mundo ha sido partícipe. Pero hay algo que estamos claros. Nosotros hemos crecido mucho en 40 años gracias a la estabilidad y la seguridad, un 4.8. Pero cuando lo analizamos en detalle, un sueldo básico mínimo son 19,000 pesos. Se tienen que juntar dos personas, una pareja, y aún así no ganan los 45,000 pesos que dice la canasta básica del Banco Central. Eso es un problema real, porque lo resuelve yo lo tengo empeñado antes de cobrarlo, porque no me da el dinero para yo poder cubrir lo básico. Pero la acumulación de la riqueza, ¿qué ha hecho? Ha creado una paradoja real, que es que no hemos reducido la pobreza de manera equitativa y hemos mantenido una alta desigualdad. El 1.67 de la población dominicana tiene el 30% de la riqueza. Eso es mucha concentración del dinero y es parte de por qué vemos esos niveles de pobreza que a veces nos sorprendemos y vemos dos repúblicas dominicanas. Ahí está justamente el tema de la pobreza como mecanismo y es justamente la informalidad lo que nos acrecenta. Una de cada 5 personas vive en condición de la pobreza. Estamos hablando de que el 57% de los dominicanos trabajan sin un mecanismo de protección social. Porque si yo no estoy en la seguridad social, yo no voy a tener salud de calidad ni pensión. Pero si no estoy tampoco tributando, no voy a tener educación de calidad. O peor, tendré que inscribir a mi hijo en una escuela pública porque no tengo el chance de poderlo hacerlo en una escuela privada, porque no confío en la calidad de la educación. ¿La confianza de la educación implica un partido? No. ¿Un político? No. Todos, incluyendo a nosotros. No hemos sido efectivos en las políticas públicas que más impactan al ciudadano y a la ciudadana, y eso es una crítica que tenemos que tener como sociedad. Por eso salimos al territorio, para ver esas historias y entender un poco la dinámica de cada uno de los dominicanos, pero cada una de las provincias. Por eso luego de este recorrido, ya el defensor podrá aperturar oficinas regionales que puedan significar que el defensor tiene estructuras para cada una de las regiones del país, como dice la ley de planeamiento urbano, de organización territorial, de planificación, para poder tener una lógica. Lo primero era conocer el territorio y ver la realidad de cada uno por espacio de 3 meses para entonces poder planificar. Porque yo no creo en el elefante blanco, yo no creo en contratar personas para que sean botellas, yo creo en gente que trabaje justamente como tienen que hacerlo, y por eso tenía que salir al territorio con mi gente, ver cada una de las provincias y analizar cuál es la realidad de cada una de ellas para ver con cuál iniciamos justamente ese plan de expansión del defensor del pueblo. Y como le digo, estas reflexiones van más allá de un periodo presidencial. Significa que todos y todas somos copartícipes de hacia dónde irá la República Dominicana a futuro, pensando en el 2050, en el 2040, para que no tengamos la mirada justamente en el 28 o en el 32, que es lo que siempre pasa.
Tenemos que ver un país amplio y grande para que podamos entender qué tenemos que hacer como inversión en la agroindustria, qué tenemos que hacer en inversión en términos educativos, y lo vamos a ver. Ahora, lo primero que tenemos que tener es libertad económica para poder tener la autonomía económica que se necesite y la verdadera libertad. Y eso es parte de poder significar el bajo ingreso salarial y las pensiones desiguales. Pero ¿cómo se traduce todo eso desde el punto de vista del Estado? En políticas públicas. Por eso el defensor llama la atención en la calidad de la salud, en la calidad de la educación, en los trabajos en cuanto al ingreso y las pensiones, en las viviendas y en el transporte, como políticas públicas que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar. Y ahí se conoce justamente un estado de bienestar, que es lo que significa la Constitución de la República en su artículo 7. Si hay algo que nos enseñó el COVID y nos va a enseñar el medio ambiente, y nos lo ha ido enseñando, es que nosotros no tenemos la capacidad de resiliencia. Nuestra riqueza es fácilmente eliminable con este tipo de situación, y tenemos que estar conscientes, porque si no, estamos creando privilegios para determinados grupos, y eso es parte de la injusticia social que hemos venido teniendo. Como le digo, no es de nadie en particular, somos todos que hemos sido responsables de esa realidad, y con eso yo quiero entrar a una mirada a San Juan de la Maguana que ha hecho el equipo. Justamente el 58% está concentrado aquí, de los 145,000 habitantes. Pero ¿cuál es la realidad? El 60% tiene una edad productiva y el restante está entre niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos una masa productiva bien alta cuando la comparamos con otras provincias. Pero ahora bien, yo me pregunto, luego de tantos años de crecimiento económico, ¿cómo estamos hablando de 22.357 familias que aún viven en piso de tierra? Es una reflexión que es profunda, porque justamente es un indicador del nivel de pobreza que nosotros tenemos, donde 6 de cada 10 habitantes están en un tipo de pobreza estructural. Es una reflexión profunda que implica a cada uno de nosotros, porque esta realidad sigue imperando en todas las provincias. Quizás aquí se ve más marcado porque estamos hablando de 22.000 personas, casi 16% de la población. Fíjense que mis críticas son sistémicas para que entendamos que la mirada es amplia y no es partidaria ni política. Y ahí entra justamente la parte de nuestros niños y adolescentes o los niños. 5.000 sanjuanenses no están ni estudiando ni trabajando. ¿Qué serán de ellos más adelante? Igual que los jóvenes que estaban viendo en una de las esquinas que recorrí junto con la gobernadora, que se les veía en la cara la droga. Esa es la realidad. Esas son las personas que aquí el comandante va a tener que enfrentar, y nosotros le vamos a exigir a él que haga un enfrentamiento con jóvenes que nosotros como padres y como madres debemos de haber educado de manera correcta. Y es una crítica también a la familia, que hemos dejado que nuestros hijos libremente se desarrollen, cuando antes mi mamá todavía a los 15 años me había roto un palo. Eso no sé si agresión, eso es educación. Porque mi mamá murió hace más de 20 años, siendo apenas una secretaria del oncológico de un hospital, y no he podido estudiar con beca. Y eso es disciplina. Yo no tuve padre, lo que tuve fue una madre soltera que me levantó. Ahora, a los 18 años me dijo, tú no sales, no, que están los primos allá afuera. Yo te dije, tú no sales, y no salí. A los 18 bañado y cambiado. Y a los 15, mi último palo, la botella. Y esa es la realidad. Nosotros como familia estamos dejando que los niños crezcan y se desarrollen libremente. Yo no le digo que hagan. La parte universitaria, ¿qué estamos enseñando? La preuniversitaria, hemos aumentado la cobertura, claro que sí. En la parte primaria y secundaria, claro que sí. Pero yo le pregunto, luego de 4 años invirtiendo el 4% de la educación, luego de 10 años invirtiendo el 4% de la educación, ¿qué tenemos como educación? Hemos tenido buenos ministros, sí. Hemos tenido buenos regionales, sí. Buenos diputados, sí. Buenos maestros, sí. Buenos gobernadores, buenos alcaldes, buenos senadores, buenos profesores. Todos hemos tenido buenos. Y hemos tenido 4% de educación. ¿Y cuál es el resultado? Estamos en los peores lugares en términos de resultados educativos. Nuestros niños y niñas no están aprendiendo lectoescritura y matemática. Y sin eso no van a poder insertarse en un mercado laboral. Se van a sentir frustrados
Y nosotros les decimos a ellos, estudias en la universidad, ¿qué van a estudiar? Contabilidad, administración, derecho. Está saturado el mercado de eso. Van a terminar siendo choferes de carro público, trabajando en un colmado o teniendo que hacer Uber. Y eso es frustrante. Luego de invertir 4 o 5 años en tu educación, que aquí, como tal, tiene incluso la extensión de la UAS que muchas provincias no tienen, ¿y qué terminan teniendo? No terminan teniendo nada, y tenemos 15.000 jóvenes ahora mismo que están tomando clases sobre carreras tradicionales. Eso es una visión diferente. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que entender la capacidad industrial de San Juan y convertir justamente un producto en una industria. Yo le pregunto, ¿de qué me vale tener el mejor cacao si el mejor chocolate es de Suiza? Yo quisiera tener el mejor chocolate, porque eso me da más dinero, mayor empleo y los ingresos son más altos. Entonces, esa visión tenemos que tenerlo, porque hay muchos productos, y más ustedes, que son alrededor del sur, que se pueden convertir justamente en otro tipo de mecanismo para vender. Y eso genera más riqueza, y eso es un llamado de atención a la parte productiva. Pero veamos el tema de la salud. El 85% tiene afiliación del seguro de salud, pero terminamos teniendo los mismos problemas. Le van a indicar 2 cosas: análisis o radiografía o tomografía. Ustedes tienen que trasladarse a otro lugar a pagar de su dinero los análisis y la tomografía y los medicamentos. De las 2.000 unidades de atención primaria que existe en la República Dominicana, solamente 694 tienen farmacia del pueblo. Eso implica que yo tengo que desplazar una farmacia del pueblo a tener que comprar el medicamento. Eso me implica transporte. Entonces, yo no tengo en un seguro que debiera de tener la cobertura de análisis, la cobertura de radiografía, de tomografía y los medicamentos cubiertos en una única unidad de atención primaria. Ese es un modelo de entrada al primer nivel de atención. Y aquí yo sé que hay personas de salud que lo entienden claramente. Y eso es parte de la crítica del defensor, que hasta hizo un libro y lo está entregando. Ayer estaba, antes de venir para acá, con la Asociación de Clínica Privada, y el martes tengo a la Asociación Médica Dominicana, porque nosotros en 2 días reunimos a 450 personas que son los tomadores de decisiones del sistema. Clínica privada, los ministros, los superintendentes, los pacientes, el Colegio Médico Dominicano, los que están contra el sistema. Y podemos hoy decir que hay una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social sobre la base de esa realidad, y es la que estamos entregando. El defensor en su informe en diciembre decía que el primer derecho fundamental era la salud, vulnerado en la República Dominicana. Y en julio hizo un evento para poder recoger todo y presentar propuestas. Porque no es solamente criticar, también es aportar. Ahora, el gasto de bolsillo, ese gasto en medicamentos, ese gasto en transporte, ese gasto relacionado con adicionales que muy probablemente se asocian, es un 44%. Y quien le habla, su papá y su mamá murió de cáncer, o sea que de enfermedades, yo como que sé un chingo. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras cárceles? Que hay un tema de seguridad nacional. Las cárceles tienen que ser parte del esquema de seguridad ciudadana, porque en ellas está toda la información que nosotros requerimos. No es solamente el patrullaje, es también entender que dentro, en un espacio que era para 16.000 personas, hoy hay 25.000 personas. Justamente lo que nosotros queremos, que el funcionario público, el servidor público, venga y pueda dar respuesta al ciudadano. ¿Qué hizo el consultor de la ruta? Él mismo tomó la iniciativa de traer su equipo para que esté en el parque, en la carpa, llevando y levantando toda la información de aquellos casos que Edesur no le ha dado respuesta a ustedes, o de aquellos casos de Edesur que ustedes entienden que fue injusta la respuesta. Y para eso sirve justamente la ruta de los derechos. Y por eso Edward está aquí en la primera parada de la ruta de los derechos que quiere participar. Él no mandó el equipo, él vino personalmente. Y es justamente parte de lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahí en el parque están las carpas. En las carpas ustedes pueden reflejar y pueden justamente poder llevar los casos que así tienen. Y hemos sumado no solamente SENASA, pensiones y jubilaciones, Promivive, sino también la parte eléctrica, que yo sé que es una situación que
diariamente ustedes viven, pero justamente qué bueno que Eduardo vive. Le pido un aplauso para él. Ahora, todo esto de trabajar juntos, y me llevo a una expresión que escuché en el parque, termina siendo construir una nación. ¿Para qué? Para generar dignidad e identificar oportunidades. Por eso el defensor en cada provincia llama a la cordura, al liderazgo político, cultural, económico y social, y a ustedes, los ciudadanos, que tenemos que unirnos en planes de desarrollo provinciales. Tenemos que luchar porque uno de los problemas más grandes que tiene la República Dominicana es la centralización de los recursos. ¿Cuántas veces la gobernadora, el senador, los diputados, el alcalde tienen que ir a la capital para que un ministro o un director general autorice algo que está claro que se necesita aquí? Lo lógico es que el dinero se transfiera a las instancias políticas de cada provincia o a un plan de desarrollo de la provincia que sea a largo plazo, pero que tenga los recursos necesarios. Porque de nada hacemos generar riqueza aquí, llevarla a la capital, y que la capital cuando quiera transfiera. Ni siquiera transfiere, mande una brigada, mande un equipo o haga la obra. Lo ideal sería que aquí, justamente en cada provincia, se pueda dar un sistema efectivo de descentralización, que es parte de la crítica del defensor del pueblo del sistema. La centralización no nos conduce a nada, y lo hemos visto por un nivel de desigualdad e inequidad constante. Y con esto está esta frase que nosotros hicimos para ustedes: el verdadero poder no reside en quienes gobiernan, sino en cada ciudadano que exige sus derechos y lucha por su futuro. Juntos construiremos una república donde la igualdad, la justicia y la dignidad sean nuestras mejores banderas, respaldadas por acciones claras que transformen nuestra realidad. Sanjuaneros, el esfuerzo de venir acá es justamente llamar para que todos nos unamos. El defensor del pueblo viene con la mayor humildad y gracias a su equipo a rendirle cuenta, a explicarle qué hace, a visualizar la República Dominicana que hemos ido construyendo, a ver justamente San Juan de la Maguana desde el punto de vista de la perspectiva. Pero todo esto cae en un solo punto: tenemos que unirnos. Todos somos dominicanos y dominicanas, independientemente de la banderilla política, independientemente de los candidatos. Todos vivimos acá y todos tenemos necesidades y situaciones. Y si las políticas públicas no son efectivas, no van a haber los bienes y servicios que yo necesito para desarrollar y transporte, para poder desarrollarme de esa manera. Y esa es la llamada de atención del defensor del pueblo. Es una crítica al sistema, pero también propuestas en su momento, y por eso hemos llegado a oposición en muchas de las situaciones que han pasado. Gracias de todo corazón por recibirnos, y que Dios le bendiga y bendiga a su familia, pero sobre todo que bendiga a la República Dominicana.